Pues gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para pasar a la predicación y exposición de la palabra de Dios. Les pido que cierren sus ojos juntamente conmigo. Vamos a hacer una breve oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu bendita y santa palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que viene una palabra de vida eterna, viene una palabra de fe, de esperanza, de fuerzas nuevas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, que domingo a domingo es el centro de cada servicio. Señor, te pido que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón la disposición de recibir la semilla que hoy tú quieres sembrar dentro de nosotros, Señor, para que más adelante dé fruto en el nombre de Cristo. Nos disponemos a escuchar esta enseñanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo del que ya hemos predicado, pero en esta ocasión yo quiero darle un enfoque algo distinto. Es un versículo muy famoso, está ahí en la carta a los Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos habla de uno de los temas más importantes que puede haber en la vida del creyente. Capítulo 11, versículo 1 dice: en el nombre de Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese ya no lo deberíamos saber de memoria, ¿verdad? Nos abrimos la Biblia porque es bonito abrir la palabra de Dios, pero creo que todos sabemos y hemos escuchado y ya he predicado yo una enseñanza que se titula así: ¿qué es la fe? Y esta es nuestra base bíblica, ¿verdad? Pero en esta ocasión, hermanos, yo quiero hablar nuevamente de algo que es indispensable en la vida del hombre y la mujer que desea vivir una vida consagrada a Cristo. Hoy Dios ha puesto en mi corazón nuevamente el tema de la fe con un enfoque algo distinto. Y este mensaje, hermanos, es un mensaje que yo en lo personal atesoro mucho en mi corazón, porque es un mensaje que ha provocado grandes milagros. Este mensaje, hermanos, Dios me ha dado la oportunidad de compartirlo en otras iglesias, y a donde quiera que Dios me ha llevado con este mensaje, me ha tocado ver cosas maravillosas. Les comparto nada más una de ellas para que sepan más o menos a qué me refiero. Cuando yo prediqué este mensaje en otra iglesia, recuerdo que este mensaje, hermano, cuando estaba la administración, cuando al final, cuando ponemos la música y está finalizando el mensaje, y es cuando pedimos y clamamos a Dios que empiece a tocar nuestros corazones, que empiece a tocar nuestra mente, que empiece a hablarnos, que empiece a ministrar a toda su iglesia. Recuerdo que en ese momento, hermanos, yo me bajé del púlpito, me bajé del altar, y Dios me empezó a dirigir a hablarle a las personas. Y hermanos, ahorita vamos a ver, ¿verdad?, qué era lo que Dios hablaba a estas personas, pero tengo tan guardado en mi corazón, porque en esa ocasión recuerdo que muchos jóvenes, no eran muchos, eran 4 o 5 jóvenes, así de 15 años, 17, 18, ninguno llegaba a los 20, hermanos, y ellos se levantaron, hermanos, en esa administración. Y recuerdo, tengo muy presente a uno de ellos, que como que todo el mensaje, todo el servicio, en la alabanza, como que estaba fuerzas ahí, como que no quería, como que al momento de aplaudir pues tenía las manos atrás, al momento de orar él no quería ni cerrar los ojos, había algo en él, ¿verdad? Y al momento de finalizar el mensaje, ese joven salió corriendo conmigo y me abrazó, hermanos, y en mis brazos se soltó llorando como un niño chiquito. Era un joven de unos 18 años, más o menos, y se soltó llorando como un niño chiquito, diciéndome que esa palabra de parte de Dios, no de parte mía, de parte de Dios, le había quitado todos los malos sentimientos que él cargaba en ese momento. ¿A qué se refería? No sé. Dolor, enojo, tristeza, decepción, incredulidad. No sé a qué se refería. Y es por eso que yo guardo este mensaje muy, muy profundo en mi corazón, hermano, porque yo sé que Dios habla a través de él, y le pido que en esta ocasión no sea la diferencia. Quiero empezar diciendo, hermano, que la fe es algo que todos tenemos desde que somos muy pequeños. La Biblia nos revela que la fe es un don de Dios, que Dios nos da la fe. Pero cuando la Biblia nos habla de esto, se está refiriendo, ¿verdad?, a esa fe, porque Dios usa para nosotros darnos salvación, porque la fe es el medio, ¿sí? La fe en Jesucristo es el medio que Dios usa para darnos salvación.
No había otro. El único que podía ser ese medio para la salvación se llama Cristo. El único que pudo hacerlo. Muchos creyeron que las obras, muchos creyeron que ser bonachones, muchos creyeron que ayudar a los pobres, muchos creyeron que ser buena persona podía ser un medio para la salvación. Pero Dios dijo, no, el único medio, la única verdad, el único camino y la única vida se llama Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, eso es la fe de la que habla la Biblia. Pero, hermanos, si somos muy estrictos con el vocabulario, tenemos que entender que la fe es algo que tenemos, ¿verdad?, por naturaleza. Pero la pregunta es, ¿en qué o en quién estamos depositando esta fe? Todos los testimonios de aquellos que alguna vez estuvimos fuera de Cristo son diferentes. Si ahorita pasáramos uno por uno a testificar la forma en la que conocimos a Cristo, estoy seguro que todos serían diferentes, hermanos. Hemos escuchado testimonios de gente a quien Dios ha sacado de distintas áreas: drogadicción, enfermedades, problemas económicos, algún pecado de pérdida de identidad. Existen miles de testimonios diferentes, miles de vidas sumergidas en distintos problemas. Pero hay algo que todos estos testimonios tienen en común: que si estas vidas fueron restauradas, que si estas vidas fueron cambiadas, que si estas vidas fueron salvadas, es porque creyeron y depositaron su fe en algo en Jesucristo, ¿verdad? Y que tenían su fe depositado en algo que no era Cristo, en algo o en alguien. ¿Por qué caímos en estos problemas? ¿Por qué hay gente que se aleja de Dios? ¿Por qué hay gente que cree más en el mundo? Porque está depositando su fe en donde no debe. Algunos le creímos, por ejemplo, a la sociedad, cuando nos dijo que la palabra pecado como que ya estaba pasada de moda, como que ya algo muy religioso, algo muy de personas ya de otras generaciones, que hoy podíamos vivir en pareja sin estar casados, que no hay problema, dice la sociedad. Es más, te voy a dar incluso derechos legales, que hoy podíamos elegir si podemos ser hombres o podemos ser mujeres, que el creer en Dios es cosa de antes, que el ser ateo te hace muy cool, muy interesante, muy divertido, muy inteligente, ¿verdad? Que la salvación de este mundo está en la tecnología y no en la sangre de Cristo. Otros creímos otro tipo de mentiras del mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando nos dice que cuando nuestros padres nos dicen que somos los más guapos o las mujeres más bellas del mundo y que nos merecíamos lo mejor de lo mejor, o cuando llegan de repente esos amigos, entre comillas, que te dicen que si no te embriagas, que si no haces el ridículo, que si eres una mujer y no te desnudas en las redes sociales, pues no vas a encajar, si no fumas, si no te drogas, pues eres un aburrido, ¿verdad? Eres un ridículo, eres un antisocial. O nos creímos también muchas mentiras de Satanás, como el dicho que dice: el que no tranza, ¿qué? No avanza, ¿verdad? Ese dicho que nos dice que si robamos, que no pasa nada, que si engañamos, pues que no pasa nada, que si mentimos, que no pasa nada, que todo mundo lo hace, que somos seres humanos y que esta vida es una lucha por sobrevivir constante. En su momento, Satanás también nos ha querido hacer creer que no es necesario creer en Dios y que por lo tanto no tiene ningún sentido vivir con ética, con valores, con moral. Entonces, hermanos, está demostrado que siempre tenemos fe en algo. El ser humano tiene necesidad de creer en algo o en alguien, pero desgraciadamente la opción de las personas no siempre es depositar su fe en Dios. Y es por eso que hay tanto dolor en este mundo, es por eso que hay tanta decepción, es por eso que hay tanto desamor, es por eso que hay tanta incredulidad en el mundo. ¿Por qué? Porque están depositando su fe en otras cosas. Hay gente que cree honestamente, hermanos, que la política va a resolver la situación del país, que un presidente con tal nombre o de tal partido va a resolver todos los problemas que hay en México. E incluso hay personas que creen que un grupo de políticos pueden resolver todos los problemas, ya no de un país, sino que del mundo entero. Entonces, hermano, con esto que yo te estoy diciendo, creo que tenemos claro lo que es la fe. La fe en Cristo, sabemos que es lo que dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero la fe, esa que depositamos en el mundo, en los políticos, en el dinero, en las personas. Hay gente que está creyendo que a una persona le va a resolver todo. Hay gente que está pensando que el dinero o la fama o el reconocimiento le va a resolver todo y le va a dar felicidad. Y eso no es cierto. Entonces queda claro, hermanos, lo que es la fe. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador, comienza una nueva etapa y un nuevo reto para tu fe. La vida en Cristo
nos reta a quitarle la fe a todo lo material, a las personas, a lo mundano, para poco a poco depositar nuestra fe 100% en Dios. Pero aquí es donde comienza el reto. Primero creemos que Dios existe. Hermanos, yo como soy una persona que en redes sociales debate, argumenta con ateos, con otras religiones, platicamos, hermanos, a mí me queda muy claro que demostrar, ojo lo que te voy a decir, demostrar que Dios existe no es difícil, ¿eh? Hay argumentos muy certeros. Hermanos, la misma creación nos habla de un creador. Hermanos, hay personas con las que he platicado que no son cristianas y que no quisieron nada con el cristianismo, pero que tuvieron que reconocer que Dios es real, que Dios existe, que un ser supremo, un creador supremo existe. Entonces creemos que Dios existe, claro, que el mundo espiritual existe y que de hecho es más real que el mundo físico. Después viene un nuevo reto para nosotros, para nuestra fe. Creer que ese Dios no solamente existe, sino que ese Dios nos ama más que a nada, que es nuestro Padre y que fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo por amor a ti y por amor a mí. Y después viene otra etapa, otro reto para nuestra fe. Creer que la Biblia es la palabra de ese Dios y que cuando tú lees la Biblia o cuando se te predica la Biblia, es Dios mismo hablándote. Por ejemplo, ahorita, hermano, yo le pido a Dios, yo le pido de todo corazón que ustedes, hermanos, allá en su mente y en sus corazones, de verdad crean que este micrófono está siendo utilizado por Dios y no por Jorge. Que estas ideas no son mías. Que esta no es una ideología humana que a mí se me ocurrió para que sonara muy bonito y para conmoverlos y para emocionarlos. No, sino que si estoy siendo bíblico, es el Espíritu Santo hablando a su iglesia. Que en este momento Dios está hablando a su cuerpo, a sus hijos, a esa iglesia que tanto ama, por la cual dio la vida. Y finalmente viene uno de los retos más grandes de todo cristiano: aprender a esperar en Dios a través de la fe, tomar sus promesas como un hecho, sin importar cómo esté la situación. Y un error, hermano, que todos los cristianos hemos cometido, es que cuando recibimos una palabra de Dios, ya sea por una predicación, por algún hermano que está orando por ti, o directamente de la lectura de la Biblia, nos emocionamos, sí, levantamos la mano, pero a veces, hermano, no nos hemos creído lo que se nos está diciendo. Porque yo ahorita puedo decir en este momento: hermanos, ¿verdad que Cristo está en este lugar? Amén. Y levantamos la mano y decimos amén. Pero la pregunta es, ¿de verdad lo estás creyendo? ¿O simplemente reaccionaste a mi voz elevada? ¿O simplemente reaccionaste a algo emocional? ¿O simplemente dijiste, me voy a ver medio mal si no digo amén? ¿De verdad estás creyendo lo que estamos nosotros diciendo, lo que estamos predicando, lo que se está enseñando en este púlpito? Este mensaje, hermano, yo quiero que tú lo tomes como tú quieras. Tómalo como una palabra de Dios, o si quieres como una orden de Dios. De ti depende. Este mensaje lleva por título algo que tú debes de decirle a tu corazón, a ti mismo, a tus hermanos, a los que te rodean. Este mensaje se llama créetela. Créetela. Cree lo que Dios está hablando, cree lo que Dios está diciendo, cree lo que aquí se predica. Si tienes dudas de mí, te felicito, qué bueno que no confíes en Jorge, pero confía en la palabra de Dios. Por eso te pido que abras tu Biblia. Por eso cuando leemos la Biblia, hermano, para mí sería muy sencillo decirte, hermanos, nomás escuchen, la palabra de Dios dice, no, pero yo los llevo a ustedes en su vista, en su corazón, a la palabra de Dios. Yo por eso les digo, abran sus Biblias. Yo por eso les digo, corroboren lo que yo estoy predicando. Vean los videos en YouTube para que vean que lo que se está predicando verdaderamente viene en la palabra de Dios. Amén, amén. Pero te tienes que creer, hermano. Ahora, vamos a escudriñar la Escritura para entender lo que esta palabra significa. Esto no tiene que ver con creer en la existencia de Dios. Yo estoy seguro que los que estamos aquí reunidos podemos gritar a los cuatro vientos que Dios existe, que Dios está vivo. Pero ¿qué tanto creemos su palabra? ¿Qué tanto creemos lo que nos dice? ¿Qué tanto creemos sus promesas? ¿Qué tanta paz? Porque a lo mejor ahí está el problema, hermano. Es que mi problema no se resuelve, es que yo me sigo sintiendo con temor, es que yo sí me sigo sintiendo inseguro, yo todavía tengo dudas, yo todavía tengo tristeza, yo todavía tengo dolor. Dios me habló muy bonito, pero como que no sentí nada. Hermano, es porque no te la creíste.
Es porque no creíste lo que Dios te está diciendo. Y esa es tu labor aquí, hermanos, creer. ¿Qué dice, hermanos, este letrero? Camino de fe. Creer lo cambia todo. Y cuando lo escribimos, cuando lo pusimos, cuando hicimos mi esposa y yo este logotipo, sabíamos lo que estábamos poniendo. Y tenemos nuestro propio testimonio de que todo cambió en nuestra vida únicamente cuando decidimos creer. Porque creer nos lleva a ser obedientes. Creer nos lleva a amar a las personas. Creer nos lleva a perdonar a los que nos han ofendido. Creer nos lleva a tener una relación verdadera con Cristo. Todo, hermano, se liga a la palabra creer. Porque tú podrás decir, no, hermano, la vida no nomás es creer, que no también debemos predicar. Sí, pero si no crees no puedes predicar. Pero que no también debemos de perdonar a las personas que nos han hecho daño. Sí, pero si no has creído la palabra de Dios, no vas a poder perdonar de corazón a nadie. Oye, hermano, pero que no tenemos también que congregarnos. Claro, pero congregarse cuenta para Dios cuando sabes qué es lo que estás viniendo a hacer a la iglesia. Tú no estás viniendo a comer rico, hermano, en los convivios. Tú no estás viniendo a conocer personas. Tú no estás viniendo a pasártela suave, a desaburrirte de tu casa. Tú estás viniendo a escuchar palabra de Dios. Tú estás viniendo a ser edificado, a ser alimentado, a que tu corazón sea tratado por el poder de la palabra. Porque los seres humanos no tenemos acceso al corazón de otros, a no ser que nos lo pongan así, ¿verdad? Pero el único que puede escudriñar los corazones es Dios. Te voy a poner algunos ejemplos, hermano, de personajes bíblicos que creían en Dios como nosotros, pero que aparte de creer en Dios, también creyeron las promesas de Dios. Imagínate tú, por ejemplo, que el pequeño pastor, imagínate lo chiquito, flaco, debilucho, llamado David, frente a frente con un gigante filisteo, con un gigante llamado Goliat. Goliat era enorme. Goliat medía no sé cuántos metros. Era un guerrero entrenado. Estaba todavía con una armadura protegido, con una arma grande. Y ese gigante estaba frente a aquel pequeño pastor que no tenía ni siquiera armas más que la onda. ¿Por qué David venció? ¿Por qué David se convirtió en rey? ¿Por qué Goliat cayó ante la piedra de David? ¿Por qué Dios le dio la victoria a ese hombre que no tenía ningún sentido que ganara esa pelea? Porque David le creyó a Dios, más que a la lógica, más que a los enemigos, más que a los hombres. Es más, le creyó a Dios más que a los que estaban con él mismo, porque ni siquiera los de Israel creían que David podía ganar esa pelea. O te pongo otro ejemplo. Imagínate a Abraham, el padre de la fe, llevando de la mano a su hijo Isaac directo a sacrificarlo. Pero ¿por qué él lo hizo? ¿Por qué él no tartamudeó? ¿Por qué él no titubeó? Hermano, yo no sé si lloró. Yo no sé qué había en su corazón al saber que iba a ir a quitarle la vida a su propio hijo, lo más amado que él tenía, una promesa cumplida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué él lo hizo, hermanos? Y cuando iban a subir ese monte, todavía Abraham dice unas palabras, le dice, hijo, subiremos y bajaremos de ese monte. Él le creyó a Dios. Él sabía que iba a sacrificarlo. Y Abraham no sabía cómo. Él no se metió en complicaciones. Él no se puso a pensar, pero ¿cómo voy a creer yo que vamos a bajar si yo voy a sacrificarlo? No. Él no se metió en broncas. Él dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo te creo. Si tú me lo estás pidiendo es para bien y yo te creo. Y yo sé que tú velas por mí, yo sé que tú cuidas mi corazón, yo sé que tú me amas y yo sé que todo lo que haces es por mi bien. Así que voy a llevar a mi hijo a ser sacrificado porque te creo. O en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, renunciando a absolutamente todo, un hombre llamado Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos, que los perseguía, que los quería asesinar, y de repente un encuentro con Cristo, y él dice, ¿sabes qué? Yo dejo todo. No me importa qué van a decir de mí, no me importa qué va a decir mi nación, no me importa qué van a decir mis soldados, no me importa qué van a decir aquellos que comparten mi visión. Ahora yo vivo para Cristo y yo le creo a Cristo. Pablo renunció a todo. ¿Por qué? Porque creyó lo que Dios le había dicho. Ahora, hay gente que también creía en Dios, pero que no le creyeron. Hermanos, porque tú puedes decir, es que yo sí creo en Dios, pero la pregunta es, ¿le crees a ese Dios lo que te dice? Te voy a poner unos ejemplos de personas buenas que creían en Dios,
pero que no creyeron lo que él les estaba diciendo. Está, por ejemplo, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él de repente está echando incienso en el templo, él era un sacerdote, se le aparece un ángel y le dice, ¿sabes qué? Dice Dios que ha respondido tu oración y que tú y tu esposa van a ser papás de un hombre, y no va a ser cualquier hombre, él va a ser Juan el Bautista, y él va a ser el que le abre el camino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Zacarías, ¿qué fue lo que hizo? Se asustó y dijo, no, pero si yo estoy súper viejito y si mi esposa está muy viejita, no, esto no puede ser cierto. Y empezó a buscar explicaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el ángel le dijo, por incrédulo, te vas a quedar mudo. Y lo dejó mudo hasta que nació Juan. Está también un profeta, que no era una mala persona, era un profeta de Dios, el profeta Jonás, que Dios le dijo, ve a Nínive a predicar. Y él que dijo, no, él no creyó que Dios lo iba a proteger, él no creyó que Dios estaba con él no creyó en las promesas de Dios y se fue para otro lado. ¿Y dónde terminó Jonás? Adentro del vientre de un gran pez. O está el caso más claro, hermanos, de los evangelios, el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote amaba a Jesús, Judas Iscariote siguió a Jesús, Judas comió con Jesús, cenó con Jesús, durmió con Jesús, hizo muchas cosas con Jesús, se encariñó con él. Pero ¿por qué se suicidó? ¿Por qué sufrió ese ataque nervioso, hermano, que lo llevó a la muerte? Porque él no creyó que Jesús lo podía perdonar. Él no creyó que había perdón y restauración en la sangre de Cristo. Él supo que le había fallado, él supo que lo había entregado, él supo que lo había vendido. Llegó ese cargo de conciencia, pero ese cargo de conciencia no lo llevó a arrepentirse y a creer que había restauración en la sangre de Jesús. Por eso terminó ahorcado. Por eso terminó quitándose la vida. Hermano, estos son ejemplos de personas que le creyeron a Dios y que no le creyeron a Dios, a pesar de que estos 6 personajes creían en la existencia de un Dios. Y los del Nuevo Testamento creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no creyeron en las palabras de Dios. Y eso es grave. Tú puedes creer en Dios, pero si no crees lo que la palabra te revela, estás en un grave aprieto, hermano. Es como si fueras un incrédulo. Y yo quiero mencionarte algunas cosas que la palabra de Dios declara hacia nosotros, pero que algunas veces nos cuesta mucho trabajo creérnoslas. Yo quiero, hermano, que en este día tú salgas de este lugar creyendo en tu espíritu lo que la palabra de Dios nos va a hablar. Porque al final de este mensaje, hermano, no Jorge, no el predicador, sino que el Espíritu Santo nos va a responder la pregunta que a muchos los ha hecho perder la fe, que a muchos los ha llevado a abandonar los caminos de Dios. Y esa pregunta es, ¿por qué mi milagro no se ha cumplido? ¿Por qué Dios no me ha dado lo que tantas veces le he pedido? Esa pregunta la responderá la palabra de Dios el día de hoy. Bien, hermanos, esto es lo que dice la Biblia de ti y de mí. Y lo que yo te voy a pedir desde lo profundo de mi corazón, que creas lo que Dios te está diciendo. Y cada punto que te voy a dar tiene una base bíblica para que tú la revises en tu casa. Josué 1:5, empiezo con Josué 1:5, donde dice Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En pocas palabras, hermano, la palabra de Dios dice que tú y que yo somos guerreros del Dios Altísimo. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo te tienes tú que creer esto, hermano? Créelo, porque Dios te ha dado una armadura, y a los únicos a los que se les da armadura es a los guerreros, es a los soldados. Dios te envió a combatir a las tinieblas. Eres la sal de esta tierra, como lo estudiamos hace poco. La única luz que hoy brilla es la de Cristo. Y ¿sabes qué, hermano? Está contigo, tú la llevas dentro. Dios te ha dado una espada, tienes que afilarla todos los días y prepararte para la batalla. Esto es la espada, esto es el arma de doble filo, hermano, que penetra lo más profundo del alma, lo más profundo del corazón. Y Dios nos ha permitido tenerla con nosotros. Dios no nos ha mandado sin armas a la guerra, nos ha dado el arma más poderosa que existe, que es su bendita y santa palabra. Si tú tienes una Biblia en tu casa, hermano, ten cuidado, porque puede que tu espada esté oxidada, guardada, llena de polvo en un estante o en un librero, pero la palabra de Dios es para afilarla, hermanos, para afilar tu vida. Y muchas veces esa misma espada va a penetrar tu propio corazón, porque penetrar el corazón a través de la palabra de Dios no es algo malo, al contrario, es algo que nos bendice, que nos cambia, que trata nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestras vergüenzas. Dios te ha dado sus fuerzas, hermano, porque las tuyas no eran suficientes para esta guerra.
Créetela, hermano. Eres un guerrero, perteneces a las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Hermano, unas fuerzas que no saben lo que es la derrota. Eres un guerrero, ponte tu armadura, desenvaina tu espada. Pero toma en cuenta que esa armadura te va a proteger, que la espada va a penetrar hasta lo más profundo y que Dios te va a dar la victoria únicamente si tú crees lo que Él te está diciendo. Así que cree esta palabra. En segundo lugar, palabras de Jesús en Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En pocas palabras, ¿sabes qué eres, hermano? Eres un instrumento de Dios. ¿Cómo me creo esto yo? ¿Cómo me creo yo estas palabras de Jesús? Hermano, tienes misiones por cumplir. Tú no naciste en vano. Anhélalo desde lo más profundo de tu corazón. Anhela ser usado por Dios, porque no hay cosa más bella. Hermano, ese es el título más grande que un ser humano puede tener: hijo de Dios, instrumento de Dios, ser usado para la gloria y para la honra de Dios. Hay muchas veces que no sabes tú qué Dios va a hacer, hermano, pero es maravilloso. El testimonio que te compartí hace poco, hermanos, esa vez yo lloré juntamente con ese joven porque yo no sabía qué estaba pasando dentro de él. Yo no sabía qué problemas traía. Yo lo único sabía y que creía era que Dios había tocado un corazón endurecido en aquella predicación. Que Dios había liberado a un joven de 18 años con toda una vida por delante, a un joven con miles de proyectos, que lo había hecho libre a través de esta palabra. Pero no es porque yo predicara bonito, no es porque el mensaje estuviera muy bien hecho, es porque Dios habló y el joven creyó. Hermanos, eso es en la vida cristiana. Dios habla y tú lo crees. Dios lo ordena y tú lo haces sabiendo que es por tu bien. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es bueno. Creemos que Dios nos ama. Y cuando Dios nos dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis planes no son tus planes, es cuando tú tienes que entender y creer que Dios no se equivoca. Aunque te desbarate planes que para ti parecían buenos, aunque te quite sueños que tú decías: híjole, pero es que es lo que más quería, tú tienes que creer que Dios está preparando para ti algo mejor. ¿Por qué? Porque Dios definitivamente quiere hacerte un instrumento para su honra y para su gloria. Hermanos, vivan en obediencia. Púlete con la palabra de Dios. Les he dicho muchas veces, yo no tengo todas las respuestas, ni pretendo tener todas las respuestas. Yo soy un ser humano. Pero si tienes dudas, pregunta. Y si no sé la respuesta, investigamos juntos. Pero tenemos que trabajar en nuestra fe. Tenemos que pulir nuestra fe. Tenemos que ser tratados por la palabra de Dios. Y cuando yo te diga: hermano, la respuesta a esa pregunta es esta y esta y esta y esta, pero es algo muy bonito, ¿verdad? Y que nos bendice a los dos. Pero cuando yo te diga: hermano, no sé la respuesta, vamos a la palabra, vamos a la Biblia, vamos a buscar, vamos a indagar, vamos a buscar esa respuesta. Tú le estás creyendo a Dios cuando Él te dice: escudriñad las escrituras, que os parece que en ellas halláis la vida eterna. Eso es creerle a Dios, hermano. Dios quiere usarte para atraer a otras personas. Tienes un propósito, tienes que compartir, tienes que hablar de Cristo a aquellos que no han escuchado su nombre. Dios tiene enfermos que sanar, esclavos que liberar, vidas que restaurar, y puede hacerlo a través de ti, pero necesita que te la creas, necesita que creas de verdad estas palabras. En tercer lugar, hermano, la semana pasada lo mencionamos, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que, dice el apóstol Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjate, hermano, el trabajo de un embajador. El trabajo de un embajador. Dios está hablando, Pablo está hablando como embajador, y dice que él como embajador tiene que representar al reino de los cielos y decirle a los hombres: reconcíliense con Dios. La reconciliación aquí está, se llama Jesucristo. La reconciliación aquí está, se llama Cristo, se llama el Evangelio. Aquí están las buenas nuevas. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Creer. Creer. Hermano, es muy famosa la frase esa de: acepta a Cristo en tu corazón, o pasa aquí al frente a hacer la oración de fe. Déjame decirte que es 100% antibíblico, No hay ninguna oración de fe en la Biblia.
No hay ninguna invitación de Cristo, para que tú digas a Cristo, entra en mi corazón. No, lo que enseña la Biblia, hermano, en múltiples versículos es: cree y arrepiéntete. ¿Quieres salvación? Cree y arrepiéntete. Creed y arrepentíos. Creed y arrepentíos. No es de que pásale para que el pastor te dirija a hacer una oración. No, es creed y arrepentíos. No es ven a que hagas la oración mágica de fe que te va a dar salvación. No existe tal cosa, hermano. En la Biblia nunca pasó eso. El carcelero de Filipos, Hechos 16:31, ¿qué tengo que hacer yo?, le preguntó al apóstol Pablo. Y así, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Pablo no le dijo, mira, repite después de mí, o sabes que invita a Cristo a tu corazón. No. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Creer lo cambia todo, hermanos. Es creer. No es lo que dices con tu boca, es lo que crees en tu corazón. Hay ese versículo que dice que con la boca se confiesa, ¿verdad? Que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está en el orden correcto. Es primero creer y luego ya confiesas, predicas, expresas, testificas, hablas lo que Dios te está hablando. Pero primero, ¿qué es? Cree en el corazón. Cree en tu corazón. Dios te ha dado la autoridad de representarle en la tierra, hermano. Dios confía en ti para anunciar su reino. Dios te dio su palabra para salir y hablarle al mundo. Dios ha depositado en ti un poquito del reino de Dios para que des testimonio de él. Un embajador es alguien preparado para representar a una nación entera. Y Dios te ha llamado embajador a ti y me ha llamado embajador a mí. Lo que significa que Dios sabe que eres capaz, sabe que tú puedes, sabe que Él te hizo con ese propósito. Tú puedes representar a Dios en este mundo. Dios confía en ti más que tú mismo, hermano. Tú puedes hablar la palabra de Dios a cualquiera que se te acerque y ser un testimonio vivo del reino de los cielos. ¿Tú crees que los apóstoles eran perfectos cuando Jesucristo les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura? Ellos estaban llenos de defectos, ellos estaban llenos de problemas. Pedro lo había negado, Tomás no había creído, Tomás había sido incrédulo, otros tenían dudas, otros se habían asustado, y aún así Jesús les dijo, id y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú no tienes que ser un angelito para ir y predicar la palabra de Dios. Dios sabe que tienes errores, Dios sabe que fallas, Dios sabe que estás en una lucha constante con el pecado, con el mundo, con el mismo Satanás. Dios sabe que luchas contra tu carne y que a veces caes, pero Él te va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que predicar el evangelio. Seas perfecto o no seas perfecto, estás en un proceso de santificación, y en ese proceso, hermano, no hay un lugar en el que ya te puedas graduar para poder predicar de Cristo. Desde el principio tú tienes que predicar el poder del evangelio, porque creemos que es salvación para quienes, para los que nos hemos creído y nos hemos arrepentido. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. No dice para todo aquel que diga la oración de fe. No dice para todo aquel que lo invite a vivir a su corazón. Suena muy bonito y muy romántico, pero no es bíblico, hermano. Y aquí no nos importa el romanticismo mundano, aquí nos importa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo. Creed, dijo Jesús, o como dijo Juan el Bautista también, creed y arrepentíos. Creed y arrepentíos. Hermano, necesitamos mucha gente que crea lo que estoy diciendo. Mateo 22:14 dice esta base bíblica, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Que eres un elegido? Oh, suena así como que muy de película, suena así como de que el elegido. Hermano, eso somos. Eres un elegido. Aquel día en el que Dios te escogió a ti para salvarte, para darte esa fe preciosa, millones de personas y miles y miles y miles y miles de personas, y Dios decidió escogerte a ti en ese momento. Muchos no verán la gloria de Dios, tú sí. Algo vio Dios en ti, por eso te levantó, te sacó de lo peor porque te eligió para cumplir algo grande. No hay casualidades. Con todo y tus defectos, con todo y tus fallas, con todo y tus caídas, algo vio Dios en ti que decidió darte salvación, que decidió amarte hasta la muerte, que decidió darte una vida eterna.
Hermano, cuando veas que en un grupo de personas tú eres el único cristiano, gózate, porque eso significa que Dios te eligió a ti primero que a muchos. Tu familia va a venir a los pies de Cristo. Aquellos por los que has orado tendrán su experiencia con Dios, tendrán su propio testimonio, pero en lo que se cumple, tú gózate en el Señor, que algo especial vio en ti el día en el que te eligió. Pero para cumplir tu propósito como elegido, tienes que creer. Creer es una simple palabra, hermano, pero que a veces nos es tan difícil. Por eso a veces me ha tocado, hermano, fíjate, me ha tocado que cuando estoy orando por una persona, le he dicho, la palabra de Dios dice que ese dolor, esas lágrimas se convertirán en gozo. Y hay muchos que me han dicho amén a esa palabra, pero hay otros que me han dicho, ¿sabes qué? Me han dicho, ojalá, tengo mis dudas. Es más, hermano, me ha tocado que cuando estoy orando por personas, yo les digo, dice el Señor que te ama, que te amó hasta la muerte. Y hay unos que me han hecho así como que ni quien te crea eso. Y así viven, incrédulos, en las iglesias. Gente que va los domingos a un culto, gente que hasta se ha bautizado. Pero cuando Dios les da una palabra que es bíblica, hermano, ¿tú crees que Dios te ama porque yo te lo digo? No, tú debes de creer que Dios te ama porque la palabra de Dios dice que te amó hasta la muerte, que Jesucristo amó a su iglesia hasta la muerte. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Jesús nos amó hasta la muerte con cada gota de su sangre. Y esto, hermano, esto es las palabras que cuentan. Estas son las palabras que tú puedes decir verdaderamente. Dios me está hablando, Dios te ama. Y gente que me ha dicho, ojalá, quisiera creerte. Bueno, también dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el último punto, hermano, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A los que hicieron la oración de fe? No, a los que creen. A los que creen les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios te está declarando que eres un hijo. Dios te ha declarado su hijo. Vive tu intimidad con tu Padre. Cuida tu intimidad con tu Padre. No reveles tu intimidad, hermano, es privado. Testifica las bendiciones, pero tu intimidad con Dios es algo entre Él y tú. Hay cosas que solamente van a ser entre Él y tú, como un padre con su hijo. Como cuando los padres decimos, ¿sabes qué, hijo? Traes este problema, pero juntos vamos a resolver esto, tú y nosotros. Tú y tu mamá, tú y tu papá. No es algo que tiene que ser público, es algo de casa, es algo de la familia. A veces Dios quiere hacer esto contigo. Vamos a llevar esta lucha juntos, tú y yo en privado. ¿Por qué? Porque es tu Padre y porque te ha adoptado como hijo. Dios te va a corregir, Dios te va a sostener, Dios te va a cuidar. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Él no es un dictador, Él es tu Padre. En su soberanía, Él es tu Padre. En su gloria y poder, Él es tu Padre. Confía en Él, acude a Él, consuélate en Él, llora con Él, desahógate con Él, deja tus cargas a Él. ¿Por qué? Porque es tu Padre. Hermanos, aquí quiero yo aclarar algo antes de terminar. Cuando la palabra de Dios dice la palabra Padre, es la palabra Padre en el contexto de cómo se escribió. En aquel entonces, hermano, en aquel entonces un padre era autoridad en su hogar. Era una figura de respeto, era padre. Y cuando Jesús, cuando los apóstoles, cuando los creyentes decían Padre, era entendiendo esto. Era entendiendo que era padre con autoridad. Que era un padre en toda la extensión de la palabra. Era padre con respeto, con reverencia, pero con mucho amor. Eso significa la palabra Padre. Hermano, tienes que creer estas cosas. Tienes que creértela. Ángel, ¿me prendes la música, por favor? Tienes que creer lo que la palabra de Dios te está declarando. No soy yo, hermano, te he dado las bases bíblicas. Es la misma palabra de Dios la que te está diciendo, eres un elegido, eres un embajador, eres un hijo amado, eres un guerrero. Hermano, todo esto es dado por Dios hacia ti y es dado por amor. Tú tienes que creértela.
A veces nos emocionamos, levantamos la mano, gritamos que sí recibimos esa palabra, pero por dentro no lo creemos y yo no puedo ver tu corazón. Yo a veces salgo contento, hermano. A veces se termina el servicio, cada quien se va a su hogar y entramos y mi esposa y yo estamos contentos, porque a veces hay personas que dicen amén, hay personas que dicen lo recibo, hay personas que dicen lo creo, pero de repente no se ven cambios. ¿Sabes por qué? Porque no lo creyeron honestamente, porque lo dijeron, se emocionaron, levantaron las manos, pero hay incredulidad en el corazón. Y es que la fe requiere humildad, hermano. Pero la humildad no es una apariencia, la humildad es una actitud de tu corazón. Dios no quiere que rasgues tus vestiduras, Dios quiere que rasgues tu alma delante de Él. La humildad no es llamarte a ti mismo una basura, como muchos cristianos lo hacen, porque tú ya no eres una basura. Tal vez lo fuiste cuando estabas perdido, pero para Dios eres la niña de sus ojos. Eres una piedra preciosa, eres la sal de este mundo, eres la razón del sacrificio de Cristo. La humildad es reconocer que todo lo que hoy eres es por Dios, que esa vida tan preciosa que te espera se la debes a Dios. La humildad es saber escuchar cuando Dios quiere corregirte, cuando Dios quiere enseñarte, ya sea a través de un hermano que quiere orar por ti, ya sea a través de una palabra, ya sea a través de una situación específica. Créetela, mi hermano, cree en Dios y en su amor por ti. Tú eres luz porque Cristo quiere reflejarse en ti. Tú no eres ninguna basura, hermano. ¿Sabes cómo eres? Eres como un diamante para Dios. Te ama, hermano, te ama más que cualquier otra cosa. Ciertamente unos hemos fallado más que otros, pero ¿sabes cómo Dios ve esto? Imagínate dos diamantes hermosos, valiosos. Uno fue guardado en un cajón y se quedó ahí muchos años y acumuló polvo, y el otro diamante fue tirado al lodo, enterrado en la tierra. Si tú tomas esos dos diamantes, uno está más sucio que el otro, y esto nos representa a nosotros, hermano. Hemos fallado unos más que otros, unos hemos pecado más que otros. Uno lo limpias fácil y el otro uno lo limpias fácil y rápido, y el otro tienes que lavar más a profundidad para quitarle tanta suciedad. Pero al final esos dos diamantes terminarán igual de hermosos y de valiosos. Así es Dios con nosotros. Unos hemos pecado más que otros, nos hemos contaminado y ensuciado más, pero la sangre de Cristo nos limpió y nos dejó a todos igual de hermosos ante los ojos de Dios, sin importar qué tan sucios estuvimos. Hermanos, ese es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un escudo protector. La sangre de Cristo no es para decir, me cubro con la sangre de Cristo, o cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, o cubro mi carro y mi casa con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es para cubrir nada. La sangre de Cristo es para limpiarte de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todos. ¿De cuáles pecados? De todos. Pero pequé mucho, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Hermano, ahora la pregunta que te hice al inicio: ¿por qué mi milagro no llega? ¿Por qué Dios no ha suplido mi necesidad? ¿Por qué Dios ha sanado a otros y a mí no? ¿Por qué le oro y le oro y le oro y le pido y le pido y le pido? Y le hice caso al pastor y creí y le hice caso al mensaje y pedí de acuerdo a su voluntad y le hice caso a la enseñanza y pedí como dice la Biblia que debemos de pedir, y mi milagro, mi sanidad, mi solución no ha llegado? ¿Por qué? Hermano, te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios preocupados, angustiados, dolidos, tristes, con problemas, y nos postramos ante Él, nos humillamos reconociendo que Él es el único que puede cambiarnos, en ese momento Dios nos está diciendo: así es como necesito verte, buscando de mi presencia todos los días. Tu milagro va a llegar. Tu milagro, tu necesidad va a ser suplida, pero la razón por la que el proceso ha sido tan largo y la razón por la que no te doy yo todo ahora es porque si yo ahorita te cumplo tu milagro, te cumplo tu petición, tú sales de esa puerta y no regresas. Tú sales de ahí sano y te olvidas del Señor. Tú sales por esta puerta y
te olvidas de Cristo. Si Dios nos resolviera todos los problemas, hermano, vendríamos a la iglesia únicamente cuando se nos volviera a atorar la carreta. Por eso dice el Señor, por eso no te he sanado, por eso es que no te he resuelto tu problema, por eso es que no he dado solución a tu situación, porque si te la doy te olvidas de mí. Y Dios te ama tanto, hermano, que prefiere tenerte enfermo, con problemas, con situaciones, pero buscando de su presencia día y noche. Hermanos, es para que mantengas tu corazón humilde, para que Él siga trabajando entre el proceso en ti poco a poco. Y a veces, hermano, resolverte un problema económico, resolverte un problema de salud, resolverte un problema familiar, implica que pierdas tu salvación, tu eternidad, la oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad, hermano. Y Dios no está interesado en eso. Dios prefiere que estés enfermo, pero buscando de su presencia. Dios prefiere que a veces estés desesperado, porque es la única forma en la que tú vas a doblar rodilla y doblegar tu corazón. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que a Dios le importa tu alma más que tu cuerpo? ¿Entiendes que a Dios le importa más la salvación de tu familia más que los problemas que ahorita estén pasando? Te pongo un ejemplo, hermano, para terminar. Aquella pesca milagrosa, ¿te acuerdas? Cuando Pedro, aún llamándose Simón, estaba derrotado después de una noche entera de no pescar nada. Hermano, él ya estaba lavando sus redes. Ni un solo pez había caído en toda la noche, ni uno. Y él a eso se dedicaba. Hermano, aquí hay personas que tienen negocios. Imagínate lo que es estar un día completo y que no caiga ni un solo cliente, ni uno. Eso le pasó a Pedro. Pero dice la Biblia que Jesús llegó y lo separó de su barca. Y Jesús se subió a la barca en señal de estarle diciendo: Pedro, olvídate de los peces, olvida las redes, olvida la barca, ponme atención a mí, pon tu mirada en mí. Y Jesús predicó. Y una vez que terminó de predicar, Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Ahora sí, monta tu barca y boga mar adentro. Boga mar adentro, al mismo lugar donde estuviste anoche, a ese mismo lugar donde no agarraste ni un solo pez. Ya escuchaste mi palabra, ya escuchaste lo que yo tenía que decir, ya te sentaste un momento a olvidarte de tus problemas y a enfocarte en mí. Es momento de que bogues mar adentro nuevamente. Móntate a esa barca y súbete otra vez y ve al mismo lugar y echa las redes en mi nombre. Y dice la palabra que para Pedro no tenía sentido, que Pedro decía: Señor, pero es el mismo lugar donde fracasé, es el mismo lugar donde estuve anoche y no cayó nada. Mi cerebro me dice que ahí no hay ni siquiera peces, pero mi corazón me dice que en tu nombre echaré las redes otra vez. ¿Por qué? Porque yo te creo, Jesús. Yo te creo, Jesús. La lógica no tiene sentido, no hay lógica en esto. Voy a volver al mismo lugar donde fracasé, donde no cayó ni un solo pez, donde no hubo provisión, donde así como eché las redes, así salieron vacías. Pero Jesús, yo te creo, y en tu nombre echaré nuevamente esas redes. Y dice la palabra de Dios que Pedro entendió el mensaje de Cristo y que por eso cuando levantaron las redes, hermanos, esas mismas redes que no habían agarrado nada la noche anterior, en ese momento se rompían de tanta bendición que Dios estaba derramando. No había redes para la cantidad de peces que Pedro y los demás hombres estaban recogiendo. ¿Por qué? Por haberle creído a Jesús. Cree en mis palabras. El lugar que te vio fracasar, hermano, será el mismo lugar donde Dios te quiere bendecir. Y aquellos que alguna vez se burlaron de ti serán los mismos que tendrán que venir a ayudarte a recoger toda la provisión que Dios está derramando sobre tu vida. Hermano, yo tengo mucho cuidado con esta clase de mensajes así que te motivan, que te emocionan, porque yo no quiero hablar con emociones. Pero yo veo la pesca milagrosa y yo veo que Pedro lo único que hizo fue creer y la bendición llegó a su vida.
Hermano, yo te pido que si tú tienes ese mismo Dios, si tú tienes el mismo Dios que Pedro, te pongas de pie, hermano, y me acompañes a orarle a ese Dios eterno y maravilloso, hermano, que está dispuesto a darte todo lo que tú quieres, pero Él necesita que creas. Que creas. Ponte de pie, hermano. Hermano, tú no eres una basura. Tú no eres un error. Tienes defectos, sí, qué bueno que lo reconozcas. Tienes fallas, arrepiéntete. Has tenido pecados, acude a la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Pero cree las palabras de Dios cuando te dice: eres un guerrero valiente, eres un instrumento del Todopoderoso, eres un embajador preparado, eres un elegido del Rey de Reyes y Señor de Señores, eres un hijo del Creador del universo. No salgas de esta iglesia sin creerlo, no regreses igual a tu casa. Este reto, hermano, es para valientes. Deja que Dios haga realidad su palabra en tu vida. Tú todo lo que tienes que hacer es creer. Creer. Te ha faltado creer. Me ha faltado creer. Por eso es que las mortificaciones no se van. Por eso es que sigue mi corazón inquieto a veces. Por eso es que a veces no puedo dormir. Hermano, te voy a decir algo también. Un hijo de Dios no debe tener pesadillas. ¿Tú has tenido pesadillas? Ten cuidado. Algo está mal en tu corazón. Hay falta de Dios dentro de ti. Si has tenido pesadillas, ten cuidado. Te falta creer la palabra de Dios cuando dice: yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Ten cuidado, hermano. Si a pesar de que las cosas se vean bien, tu corazón no siente paz. Si a un problema pequeño tú lo ves como un gigante, como Goliat. Si una situación dura la ves como algo que es interminable, simple y sencillamente te está faltando creer. Dios no te está castigando, Dios no te está fallando, Dios no se ha apartado de ti, su presencia está contigo, pero te ha faltado creer. Te ha faltado creer. Por eso este mensaje se titula así: créetela, créelo, únicamente créelo, créelo en tu corazón, abrázalo, abraza esta palabra y sal de aquí creyendo lo que la misma Biblia te ha revelado. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque sé que en este momento a muchos nos estás dando fuerzas nuevas, nos estás dando esperanza y estás alimentando nuestra fe. Esa fe, Señor, con la que no nos podemos soltar de ella. Esa fe, Señor, en la que tú te mueves, en la que tú te manifiestas. Queremos ver cosas maravillosas, queremos ver cosas grandes, queremos ver milagros, queremos ver cosas espectaculares, pero necesitamos verlo a través de los ojos de la fe. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a buscarte como tú mereces ser buscado. Ayúdanos a clamar a tu presencia como debemos hacerlo día y noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a sentirnos desesperados por tu presencia, por una palabra tuya, Señor. A vivir en oración, Padre, en una comunión contigo. Ayúdanos a que Camino de Fe se relacione íntimamente contigo a través de tu Santo Espíritu. Camino de Fe tiene ese lema, Señor: creerlo cambia todo, creerlo cambia todo, creerlo cambia todo. Grábatelo, iglesia: creerlo cambia todo, creerlo cambia todo. Creer te va a dar las mejores experiencias de tu vida. Creer va a restaurar, Señor, lo que está roto. Creer va a sanar lo que está enfermo. Creer va a construir lo que el enemigo quiso destruir. Creer te va a dar esperanza, fuerzas nuevas. Creer te va a dar fortaleza en medio de los problemas, en medio de las luchas y las circunstancias. Creer, hermano, te va a dar el poder que la palabra de Dios dice que tienes en la persona del Espíritu Santo. Creer te va a dar dominio propio. Creer te va a dar felicidad, gozo, paz todos los días de tu vida. Porque Dios te dijo: así como estuve con Moisés. Y cuando Dios se separó de Moisés, nunca Dios estuvo fiel con él. Dios estuvo fiel con él frente a Faraón, frente al mar dividido. Allí estuvo el Señor con Moisés. Y hoy Dios te ha dicho: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Como estuve con él, así estaré contigo.
Así como el Señor estuvo con Sansón, así está con nosotros. Como estuvo con David, así está con nosotros. Como estuvo con Pablo, así está con nosotros. Como estuvo con Pedro, así está con nosotros. Como estuvo con Apolos, con Tito, con Timoteo, con todos aquellos hombres de fe entregados al Evangelio, así está Dios en este lugar, ministrando y tocando corazones, hermano. Dedícale un momentito de oración. Dile: Señor, no sé cómo creer, ¿qué hago? Y Él te dará respuesta. Señor, necesita mi fe ser alimentada. Necesita mi fe ser regada, Señor, con tu presencia, con tu palabra. Ayúdanos a ser personas de fe. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer que tú nos hablas a través de este púlpito, a través de tu palabra, a través de la lectura bíblica. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dedícale un momentito de intimidad a tu Padre Celestial. Ora ahí, hermanos, mientras yo quiero hacer una oración por esta congregación. Bendito Padre Celestial, hoy que hemos escuchado este mensaje, Señor, yo te quiero pedir que sanes cualquier enfermedad que esté en este lugar. Y hoy te quiero pedir por todos y cada uno de estos miembros, Señor, de estos hijos tuyos que se han dado lugar y cita, Señor, en este domingo aquí en Camino de Fe. Yo te pido que cualquier dolencia, cualquier problema de salud, cualquier cosa, órgano, Señor, cualquier sistema que esté funcionando mal en el cuerpo de alguno de mis hermanos, yo te pido que los sanes en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier problema económico, yo te pido que suplas, Señor, esa necesidad. Yo te pido que bendigas económicamente a todos y cada uno de los aquí presentes. Yo te pido que restaures matrimonios, que restaures relaciones familiares, de amistad, personales, laborales. Yo te pido que la paz de Cristo se vea manifiesta en la vida de todos y cada uno de los aquí presentes. Yo te pido, Señor, que quites cualquier ira, cualquier odio, cualquier rencor del corazón de mis hermanos y del mío. Yo te pido, Señor, que nos ministres con tu Santo Espíritu. Resuelve, Señor, cada situación. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Pero que no sea tu voluntad, que no sea nuestra voluntad, que sea la tuya, Padre. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Quieres darle un aplauso al Señor, hermano? Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor, Señor.